Buenas tardes. Agradezco la invitación a los organizadores. Espero que la charla sea de su agrado y muchas preguntas después. Al final yo creo que este curso me dicen que es para alumnos de quinto, sexto año de medicina, ¿no? Que ya están para egresar. Yo creo que deben tener bastantes preguntas y yo creo que la clase, más que para ir copiando, debe motivarlos a seguir leyendo más sobre el tema de la epilepsia. ¿Por qué es importante manejar la epilepsia o saber manejar la epilepsia? La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la epilepsia un problema de salud pública, ¿de acuerdo? Y ha instado a los países miembros de la organización a tener políticas de atención de los pacientes con epilepsia, tanto en la atención primaria como en la atención especializada. Mejorar esas políticas, darles más acceso a los medicamentos antiepilépticos. ¿Y por qué la OMS hace eso? Porque se calcula que para este año en el mundo deben haber más de 70 millones de personas con epilepsia. Lo que están viendo ahí, 50 millones, es un cálculo que se hizo para el año 2005. Al momento deben haber más de 70 millones de personas con epilepsia en el mundo. Si vemos desde el punto de vista de prevalencia, de cada 100 personas en el mundo, una tiene epilepsia, ¿no? Entonces la prevalencia es del 1%. Pero esa prevalencia es una prevalencia global. Si nosotros hacemos una disquisición por regiones o por países con ingresos bajos o medios y países con ingresos altos, o sea, países, lo que antes decíamos, los países desarrollados y los países en desarrollo o subdesarrollados, vamos a ver que la prevalencia es muy distinta. La prevalencia en países como Estados Unidos o los países europeos puede ser de 0.4 a 0.5%. Pero en países como el Perú, esa prevalencia puede llegar a ser 2%. De hecho, un estudio que se hizo en Latinoamérica sobre prevalencia de epilepsia calculaba esta en 1.7%. Y hay países del África donde puede llegar a ser 3%. ¿Y por qué en estos países es más alta la prevalencia de epilepsia? Porque los factores de riesgo para epilepsias adquiridas, o sea, secundarias a una lesión cerebral, son más frecuentes en países como el nuestro. Ejemplo, la encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal es una causa importante, un factor de riesgo importante para epilepsia. Y en el Perú suele ser más frecuente ese tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque la madre no hizo los controles prenatales adecuados, solamente llegó a tener el trabajo de parto en el centro de salud, no recibió una atención adecuada y por tanto el niño no nació bien. ¿Sí? O porque el niño simplemente no nació en un centro de salud, sino nació en la casa, atendida por una partera o por la mamá o la suegra de la paciente. ¿Sí? Entonces eso genera un problema. ¿Qué más? Otra causa importante de epilepsia son las causas infecciosas, la meningoencefalitis, la neurocisticercosis, ¿sí? Que son causas importantes o factores de riesgo importantes de epilepsia, son más frecuentes en países como el nuestro. ¿Qué más? Los accidentes de tránsito, que son una causa importante de traumatismo cráneoencefálico y un factor de riesgo importante para epilepsia, son más frecuentes, parece mentira, en países como el nuestro. Entonces, hay varios factores de riesgo para epilepsia que son más frecuentes en países de ingresos medios o bajos y eso hace que la prevalencia de epilepsia en estos países sea más frecuente. ¿Qué más nos debe motivar a estudiar la epilepsia? Se calcula que al menos 10% de las personas en el mundo pueden tener al menos una crisis epiléptica en toda su vida. ¿De acuerdo? O sea, la prevalencia de vida de una crisis epiléptica es el 10%. ¿Sí? En algún momento de su vida pueden tener una crisis epiléptica. De esos, más o menos un tercio van a desarrollar epilepsia. ¿Ya? ¿Qué más? Si lo vemos desde el punto de vista de la carga de la enfermedad, cuando comparamos la epilepsia con otras enfermedades, con respecto a la carga de la enfermedad, vamos a ver que la epilepsia equivale al cáncer pulmonar en los varones y el cáncer de mama en las mujeres. O sea, tiene alto impacto sobre la vida del paciente. ¿Sí? Entonces, esos aspectos nos deben hacer pensar que manejar la epilepsia es muy importante.
Otro aspecto que también vemos en el paciente con epilepsia es que el riesgo de muerte prematura en estos pacientes es 3 a 6 veces mayor que la población general. ¿Por qué se muere más precozmente un paciente con epilepsia? Uno, por la causa subyacente de la epilepsia. Por ejemplo, si el paciente tiene un tumor y tiene crisis epiléptica, se va a morir debido al tumor. ¿Sí? O si el paciente tiene una encefalitis autoinmune y tiene crisis epiléptica, se va a morir debido a la encefalitis autoinmune. ¿Qué más? Las crisis epilépticas muchas veces son severas y pueden producirse en cualquier momento y eso genera accidentes graves que pueden llevar a la muerte al paciente. Y si no es a la muerte, a accidentes severos que pueden tener otras complicaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Hay un tipo de muerte que se llama la muerte súbita inexplicable. Ese tipo de muerte, ese tipo de mortalidad es más frecuente en pacientes con epilepsia, ¿ya? Comparado a la población general. Les decía que la prevalencia de epilepsia es muy diferente dependiendo de la región en que estemos hablando. Y se ha visto que 80% de las personas con epilepsia en el mundo viven en países pobres. Y de ese 80%, un 75% no recibe el tratamiento adecuado. O sea, en el Perú somos 30 millones de personas, ¿cierto? Calculen con 1% de prevalencia, ¿cuántos pacientes con epilepsia hay? ¿Cuánto sería? 300.000. De esos 300.000, solamente un 25% recibe un tratamiento adecuado y el resto no está recibiendo un tratamiento adecuado. ¿Y por qué no recibe el tratamiento adecuado? Falta de médicos entrenados. Cuando uno sale de la facultad, ¿no?, hace el internado y está trabajando en el CERUS, es muy probable que ese médico no tenga el tratamiento y no tenga el entrenamiento adecuado para diagnosticar un paciente con epilepsia y, por tanto, para darle el tratamiento adecuado. ¿Sí? Falta de médicos entrenados. Falta de acceso a los medicamentos antiepilépticos. Muchos medicamentos antiepilépticos son costosos, sobre todo los nuevos fármacos antiepilépticos que tienen menos efectos adversos suelen ser más costosos que los clásicos. ¿Qué más? Conceptos sociales erróneos. Las personas con epilepsia, los familiares de las personas con epilepsia en países como el nuestro, debido a la ignorancia, aún creen que la enfermedad es un castigo divino y no llevan al paciente al médico, sino lo siguen llevando al curandero. Y está años y años con el curandero y al no tener solución al problema y al tener un agravamiento, recién viene a la consulta neurológica. La pobreza, ¿no? La pobreza, recuerden que la pobreza puede ser económica, social. Pobre priorización. El Estado peruano no prioriza la atención del paciente con epilepsia, ¿no? En países como el Perú aún sigue subsistiendo esto, la discriminación y el estigma. ¿Sí? El paciente con epilepsia aún sigue siendo discriminado o estigmatizado en el seno de la familia, en el seno del trabajo, en el seno de la sociedad. En la familia se da un tipo de discriminación que es la sobreprotección del paciente con epilepsia, que no lo dejan ir a la piscina, que no lo dejan practicar ciertos deportes, que no lo dejan estudiar porque tiene que estar solamente en casa, porque si no sale a la calle y le va a dar la crisis y va a tener algún problema. En el trabajo, si es que tiene una crisis, el empleador no va a querer un paciente con crisis epilépticas porque ese va a generar un problema laboral, un costo laboral. Y en la sociedad, lo que muchos no comprendemos, que la epilepsia, teniendo un tratamiento adecuado, el paciente puede hacer una vida normal, tener hijos, tener trabajo, ¿no? Mucha gente no comprende eso y suele discriminar y estigmatizar al paciente con epilepsia. Muy bien. Entonces, nos han dado el tema que es para manejar la epilepsia. O sea, ¿cómo hacemos cuando ya tenemos un diagnóstico de epilepsia, ¿no?, o una sospecha de epilepsia? ¿Cómo vamos a tratar al paciente? Aquí ya se supone que casi todos saben cómo es una crisis epiléptica, qué tipos de crisis epiléptica hay, qué tipos de epilepsia hay. Eso ya no lo vamos a discutir porque eso ya hay conceptos a ese respecto, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el tratamiento. O sea, ¿qué hacemos cuando el paciente tiene epilepsia? Entonces, ¿cuándo comenzar el tratamiento? ¿Sí? ¿Cuándo comenzar el tratamiento? Y para esto es importante tener en cuenta esta definición clínica práctica de epilepsia que fue publicada en la revista Epilepsia en el año 2014. Esta definición clínica práctica
operativa, es una definición dada por la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es la organización mundial que norma todo lo que son protocolos de tratamiento, definiciones en lo que se refiere a epilepsia. Nos dice, según esta guía, que un paciente va a tener epilepsia, ¿no?, si al menos presenta 2 crisis epilépticas no provocadas o reflejas con más de 24 horas de separación. ¿Sí? Yo creo que esa es la definición conceptual, práctica más conocida por todos nosotros. ¿De acuerdo? Todos, cuando uno va, los chicos de medicina van a la práctica, les preguntan, a ver, ¿qué es epilepsia? Y lo primero que te dicen es cuando un paciente tiene 2 crisis epilépticas no provocadas con un intervalo de mayor a 24 horas, ¿no? Todos van a conocer esa definición. Pero hay que resaltar algunas cositas aquí. Dice, crisis epilépticas no provocadas. ¿Alguien podría decir qué significa no provocada? Si hay crisis epilépticas no provocadas, deben haber crisis epilépticas provocadas. ¿Cierto? Y el que tiene crisis epilépticas provocadas no tiene epilepsia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, un paciente llega a la emergencia y llega con un estado epiléptico y ustedes le toman un dosaje del sodio, de los electrolitos y encuentran que tiene hipernatremia. O le encuentran que tiene hiperglicemia. O encuentran que el paciente tiene una encefalitis o una meningoencefalitis. ¿Ese paciente tiene epilepsia? ¿Está teniendo crisis epilépticas no provocadas? No, está teniendo crisis epilépticas provocadas o también llamadas sintomáticas agudas. O sea, está teniendo crisis que están siendo provocadas por una injuria cerebral transitoria, ¿cierto? Hay una noxa que está afectando el cerebro en forma transitoria. Está teniendo una infección del cerebro, está teniendo un trastorno metabólico, o si ha consumido drogas o ha consumido alcohol en altas cantidades, está teniendo una intoxicación que está provocando las crisis. ¿Sí? Una vez que se resuelva la infección, una vez que se resuelva el trastorno metabólico, una vez que se desintoxica el paciente no va a tener crisis epilépticas. ¿Cierto? Entonces, ese paciente está teniendo crisis provocadas. ¿Cuándo es que un paciente tiene crisis no provocadas? Cuando el paciente presenta las crisis en forma espontánea, que no hay un provocador agudo de esa crisis epiléptica. ¿De acuerdo? ¿Por qué está teniendo crisis entonces el paciente? Porque el paciente tiene una alteración permanente del cerebro que lo predispone a generar crisis epilépticas. ¿Y por qué tiene esa alteración permanente? Porque en algún momento, este paciente ha desarrollado lo que es la epileptogénesis. O sea, ese cerebro que era normal, ¿de acuerdo? Ese cerebro que era normal, debido a unos procesos bioquímicos, moleculares, ¿sí?, ha hecho un cambio. Se ha transformado de ser un cerebro normal en un cerebro, entre comillas, epiléptico. Y ese cerebro ya tiene una alteración permanente que va a generar crisis epilépticas en forma recurrente, repetitiva. A ese proceso de cambios se le llama epileptogénesis. Esa epileptogénesis puede ser desencadenada por algo genético, por una predisposición genética. De hecho, hay epilepsias de predisposición genética. Puede ser desencadenado por una lesión adquirida del cerebro. Les decía, el niño con encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal. Se lesionó el cerebro y a los 3, 4, 5 años empieza a presentar crisis epilépticas en forma espontánea. ¿Por qué? Porque esa encefalopatía hipóxico-isquémica transformó el cerebro, ¿cierto? Y desencadenó el proceso epileptogénico que al final resultó en la presencia de epilepsia. ¿De acuerdo? No todos los que tienen esas lesiones van a tener epilepsia, solamente algunos, ¿no? Ahora, ¿qué hace que algunos desarrollen epilepsia y otros no? La gravedad de la lesión, la predisposición genética, o sea, una serie de factores
que aún no se comprende adecuadamente al momento. ¿De acuerdo? Pero lo que sí sabemos es que hay un proceso epileptogénico que hace que un grupo de personas cambien la conformación del tejido cerebral, la conformación de la pared de la neurona, y ese cerebro se convierta en un cerebro con una alteración permanente para generar crisis epilépticas. Al final, eso se va a traducir ¿en qué? En una disminución del umbral para generar crisis epilépticas. Todos tenemos un umbral para generar crisis epilépticas. Todos en algún momento podemos convulsionar si nos exponemos a alguna NOx. ¿Sí? Todo lo tendremos, la mayoría de la población lo tendremos aquí, pero el que tiene epilepsia lo tiene más bajo. ¿Sí? Y genera esas crisis epilépticas en forma recurrente. Muy bien, eso es con respecto a la definición clásica. Las otras dos definiciones son definiciones nuevas, ¿ya? Son definiciones nuevas y de hecho nos ayudan bastante al momento de tener una respuesta ante el paciente, ¿no? Cuando el paciente cumple con este criterio, casi que no hay problema, o sea, tú indicas el antiepiléptico, ¿cierto? Hay que comenzar el tratamiento con los fármacos, porque la posibilidad de que este paciente tenga una tercera crisis epiléptica es superior al 70%. O sea, un paciente que ha tenido 2 crisis epilépticas no provocadas tiene un riesgo de tener una tercera, una cuarta, quinta crisis superior al 70%. Ese paciente tiene que empezar tratamiento farmacológico para prevenir una crisis epiléptica. Pero ¿qué hacemos si el paciente solamente tiene una crisis epiléptica y viene a la consulta y dice, ¿qué va a hacer conmigo el doctor? ¿Me va a dar tratamiento o voy a seguir sin tomar ningún medicamento? ¿Me vendrá nuevamente una crisis epiléptica? ¿Será la única que voy a tener? ¿Cierto? Entonces, ante eso se hizo esta segunda definición. Un paciente va a tener epilepsia si tiene una crisis epiléptica no provocada y asociado a eso tiene una probabilidad de presentar nueva crisis durante los 10 años siguientes similar al riesgo general de recurrencia, que es superior al 60%, tras la aparición de 2 crisis no provocadas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se consume eso? ¿Cómo se digiere? Están en su consulta, en el Serums, y viene un paciente y le dice, he tenido una convulsión, ¿no? He tenido una convulsión, ustedes hacen la historia, le preguntan muy bien al paciente, a los familiares de cómo ha sido el evento y dicen, es una crisis epiléptica. Entonces, solamente es una crisis epiléptica única. ¿Le doy tratamiento o no le doy tratamiento? Entonces, ustedes tienen que buscar si ese paciente va a cumplir o no con la probabilidad, ¿no?, de tener una segunda crisis superior al 60%. Y ustedes hacen la historia y en la anamnesis dicen, el paciente tuvo un claro antecedente de una meningoencefalitis a los 5 años de edad. ¿Sí? O encuentran un claro antecedente de un traumatismo cráneoencefálico moderado a severo. O es un anciano que ha tenido un infarto cerebral o una hemorragia cerebral hace 2 años, por ejemplo. ¿Sí? El solo hecho de tener ese antecedente y tener la crisis epiléptica única hace que ese paciente tenga un riesgo superior al 60% para tener una segunda crisis. Entonces ustedes pueden aconsejar empezar un tratamiento antiepiléptico. O el paciente, teniendo en cuenta la explicación, la información que le han dado, elegir tomar o no tomar un antiepiléptico. Lo mejor es siempre tener un paciente bien informado acerca de la terapia que van a darle ustedes. ¿Me entienden? Cuando hacemos consulta, el otro dato importante, por ejemplo, es viene el paciente con la crisis y le pedimos exámenes, ¿no? Bueno, usted se va a tomar una resonancia magnética, que es la prueba de elección de neuroimagen en el paciente con epilepsia. Le pedimos un electroencefalograma, que es un tratamiento, que es una prueba para confirmar el diagnóstico de epilepsia y para ver el tipo de epilepsia. Y a la siguiente consulta viene con su resonancia magnética y su electroencefalograma. Si en la resonancia magnética ustedes encuentran un signo claro, una cicatriz, una encefalomalacia que le llamamos en neuroimágenes, y esa encefalomalacia o esa lesión que ustedes encuentran es coherente con el tipo de crisis que tiene el paciente, el riesgo de presentar una segunda crisis también es alta. Ejemplo,
Tiene un paciente que ha tenido una crisis epiléptica con una sensación de olor desagradable, ¿sí? Una sensación de olor desagradable que dura unos 10 segundos y después de ese olor desagradable pierde la conciencia, y cuando pierde la conciencia lo que los familiares observan es que hace unos automatismos con la boca, que hace unos automatismos con la mano, y eso lo hace más o menos por 1 minuto y viene por ese evento. Entonces le toman resonancia magnética y en la resonancia magnética encuentran que hay una lesión a nivel de la amígdala, ¿cierto? Esa crisis epiléptica es una crisis típica del lóbulo temporal mesial y están encontrando una lesión en la amígdala. Entonces ese paciente tiene riesgo de tener una segunda crisis superior al 70%. Ese paciente también puede ser considerado como un paciente con epilepsia y empezar un tratamiento farmacológico, ¿no? ¿Qué más? Viene con la resonancia magnética, que es normal, pero tiene un electroencefalograma donde han encontrado puntas u ondas agudas que son características de la epilepsia, ¿sí? O sea, unos grafoelementos o descargas epileptiformes claras en el electroencefalograma, ¿no? Entonces, el paciente que tiene una crisis única y un electroencefalograma epileptiforme, anormal epileptiforme, ese paciente también tiene riesgo de tener una segunda crisis epiléptica no provocada y hay que comenzar el tratamiento. Y el otro es el diagnóstico de un síndrome epiléptico, ¿no? El diagnóstico de un síndrome epiléptico. También es un caso donde un paciente tiene una crisis epiléptica única y al hacer la historia vemos que el paciente está encajado dentro de un síndrome determinado, ¿ya? Y este gráfico muestra eso, ¿no? Muestra eso para decidir el tratamiento. Si tú tienes un paciente que ha tenido una sola crisis, ¿no? Acá vemos el riesgo de recurrencia de crisis epilépticas después de una primera, segunda y tercera crisis no provocada, ¿de acuerdo? Aquí vemos el riesgo de recurrencia y aquí el tiempo de seguimiento. Estos pacientes han tenido una sola crisis en este grupo. Vean cuál es el riesgo de recurrencia. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia cuando uno tiene una sola crisis? Es menor al 50%, ¿cierto? Inclusive si ustedes hacen a los 5 años, solamente un 33% de los pacientes que han tenido crisis única van a tener una recurrencia a los 5 años. Pero ¿qué sucede si el paciente tiene 2 crisis epilépticas? Si hacen un seguimiento a un paciente que tiene 2 crisis epilépticas no provocadas, ¿cuál es el riesgo de recurrencia a los 5 años? 73%. ¿Y cuál es el riesgo de recurrencia cuando un paciente ha tenido 3 crisis epilépticas? 76%. Cuando ustedes comparan ya en términos estadísticos este grupo con este grupo, las diferencias son significativas, ¿de acuerdo? O sea, claramente el paciente que tiene 2 crisis epilépticas no provocadas tiene más riesgo de tener otra crisis en el futuro. Pero si ustedes comparan este paciente con 2 crisis y otro paciente con 3, no hay diferencias significativas entre ellos. Es por eso que la ILAE les dice, como mínimo el paciente tiene que tener 2 crisis no provocadas con un intervalo mayor de 24 horas para que tenga el diagnóstico de epilepsia, ¿cierto? Y ese es el primer criterio. El segundo criterio es juntar los antecedentes que tiene el paciente o los hallazgos en los exámenes que hagamos y también definir el diagnóstico de epilepsia. Entonces, lo tenemos claro, ¿cierto? ¿En qué momento vamos a elegir el tratamiento? O vamos a empezar el tratamiento cuando tengamos un diagnóstico claro de epilepsia, teniendo en cuenta esas variables que hemos visto. ¿Qué fármaco antiepiléptico se debe elegir para el tratamiento inicial? ¿Sí? Más o menos saben cuántos fármacos antiepilépticos hay en el Perú actualmente. A ver, ya han hecho farmacología, se supone que ya más o menos saben cuántos hay. Este gráfico les muestra lo que sucede a nivel mundial. ¿Ya? Esta es una cronología de introducción de fármacos antiepilépticos. Este es el número de fármacos y aquí el año de introducción. Probablemente para el médico que veía pacientes con epilepsia antes de 1920 era fácil elegir un medicamento porque solamente tenía uno,
que era el fenobarbital, que es el primer fármaco antiepiléptico realmente eficaz en el tratamiento de la epilepsia. ¿Ya? Antes se usaban los bromuros, que fueron descubiertos allá por el siglo XIX, pero no eran tan eficaces, ¿ya? Y eran altamente tóxicos. Pero el fenobarbital fue el primer fármaco antiepiléptico que demostró eficacia en el control de crisis epilépticas. Históricamente se sabe que el fenobarbital no se descubrió directamente para el tratamiento de la epilepsia, sino que era usado como un ansiolítico, ¿de acuerdo? Para el tratamiento de la ansiedad, ¿sí? O para el tratamiento del insomnio. ¿Qué pasaba? Lo utilizaban en los hospitales psiquiátricos, ¿ya? Y en los hospitales psiquiátricos también hay pacientes con epilepsia. Entonces, ¿qué pasaba? Los pacientes que tenían problemas psiquiátricos y epilepsia controlaban bien la enfermedad con el fenobarbital, dejaban tener las crisis. Entonces se dieron cuenta que era más útil para la epilepsia. ¿Qué es el fenobarbital? El fenobarbital es un barbitúrico. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Ya? Vayan preparando, o sea, muchos internos o inclusive residentes que llegan a neurología no saben cuál es el mecanismo de acción de los barbitúricos. Eso es farmacología básica, ¿no? Los barbitúricos actúan como moduladores alostéricos de los canales de cloro que están acoplados al receptor. ¿Qué receptor? GABA. Recuerden que el GABA es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. El GABA se une a unos receptores en el canal de cloro, abre los canales de cloro, entra cloro al intracelular. ¿Y qué pasa con la célula, con la neurona? Se hiperpolariza, y al hiperpolarizarse se evita la generación de potenciales de acción excitatorios, ¿cierto? ¿Y qué hace el barbitúrico? Potencia esa acción. ¿Cómo lo potencia? Aumentando el tiempo de apertura del canal de cloro. Entonces el barbitúrico fue el primer fármaco. Pero vean, conforme pasó el tiempo, cómo fue introduciéndose más fármacos. Y es a partir de 1980, 89 más o menos, que entran más fármacos al mercado. Que hay una explosión en el descubrimiento de nuevos fármacos antiepilépticos, y actualmente en el mundo hay más de 40 fármacos antiepilépticos, y en el Perú debemos estar más o menos entre 12 a 15 fármacos antiepilépticos. ¿De acuerdo? El Perú tiene los fármacos antiepilépticos que tienen bastante eficacia y los podemos usar con buena seguridad. O sea, no hay que envidiar a los países desarrollados, porque tenemos los fármacos que generalmente tienen eficacia y buena tolerancia en el mercado. Y hay 3 generaciones de fármacos antiepilépticos. Entonces, actualmente elegir un fármaco antiepiléptico es un poco más complejo, ¿no? Y podemos elegir fármacos de acuerdo al tipo de crisis que tiene el paciente. Si el paciente tiene crisis generalizadas de ausencia, hay fármacos para ese tipo de crisis. Si el paciente es una mujer que es gordita y no quiere subir de peso, hay fármacos para la paciente con epilepsia que tiene esas características. Si la paciente mujer no quiere tener acné, hay fármacos que podemos elegir para evitar esos efectos adversos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo elijo el fármaco? ¿Qué debo tener en cuenta? Lo primero que tengo que tener en cuenta es, para elegir este primer fármaco, es la eficacia. ¿De acuerdo? O sea, el fármaco antiepiléptico es eficaz para el tipo de epilepsia que voy a tratar. Cuando yo digo eficacia, me refiero, el fármaco controla las crisis epilépticas del paciente. Eso es eficacia. ¿De acuerdo? Control de crisis epilépticas, que se va a medir en términos de libertad de crisis epilépticas. O sea, libertad de crisis epilépticas, el paciente tomando el medicamento no tiene crisis epilépticas en forma sostenida por más de un año. Eso es libertad de crisis. Si no logra la libertad, al menos debe lograr disminución de la frecuencia y la intensidad de las crisis epilépticas. ¿De acuerdo? Eso es eficacia. Cuando hablamos de eficacia, siempre tenemos que ver eficacia para el tipo de crisis epiléptica que tiene el paciente o el síndrome epiléptico o epilepsia que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque no todos los antiepilépticos son útiles para todos los tipos de crisis epiléptica que tiene el paciente. Es más, hay fármacos antiepilépticos que pueden agravar determinados tipos de epilepsia. ¿De acuerdo? Ejemplo, si yo tengo un paciente con epilepsia de ausencia infantil, que es un tipo de epilepsia generalizada, idiopática, una epilepsia de predisposición genética, ¿ya? Que se presenta en niños, comienza generalmente entre los 4 o 8 años de edad y los niños tienen crisis de ausencia, ¿no? Que pueden ser de 10 a 200 crisis en un solo día, ¿ya?
A ese niño, por ejemplo, no le puedo dar fenobarbital, no le puedo dar carbamazepina o no le puedo dar fenitoína. ¿Por qué? Porque esos medicamentos no son útiles para ese tipo de epilepsia. Es más, lo pueden agravar, pueden hacer que el niño tenga más crisis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el fármaco de elección para esos niños? Es la etosuximida, que es un fármaco que no está en el Perú, pero hay una alternativa en el Perú que se llama valproato sódico. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un fármaco adecuado para el tipo de epilepsia o crisis epiléptica que tiene el paciente. ¿Qué más? No solamente debemos tener en cuenta la eficacia, sino la tolerabilidad al fármaco. ¿De acuerdo? ¿Y cómo medimos tolerabilidad? ¿Cómo miden ustedes tolerabilidad a un determinado fármaco? Si le dan un antihipertensivo a un paciente, miden eficacia, que es disminución de la presión arterial. Pero ¿cómo miden tolerancia? La tolerancia se mide en términos de efectos adversos. ¿De acuerdo? Un paciente puede estar libre de crisis, pero los medicamentos antiepilépticos son depresores del sistema nervioso central y por tanto pueden producir efectos adversos de ese tipo. Pueden producir somnolencia, pueden producir mareos, náuseas, ataxia, ¿sí? Como efectos dosis dependientes. Entonces el paciente no tolera la medicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que combinar ambos, tienen que combinar eficacia y tolerabilidad. O sea, tienen que elegir un fármaco que sea eficaz para el tipo de crisis que tiene el paciente, pero que también lo tolere adecuadamente, ¿no? Les hablaba de, supongamos que tenemos una paciente que tiene epilepsia mioclónica juvenil, que es un tipo de epilepsia también de predisposición genética que comienza en la adolescencia. Es más frecuente en mujeres, ¿ya? Y este tipo de epilepsia le da a una mujer que es obesa con ovario poliquístico. El tratamiento de elección para ese tipo de epilepsia es el valproato sódico. Pero el valproato sódico tiene efectos adversos que pueden empeorar a la paciente. Aumenta de peso a las mujeres o a cualquier paciente, los aumenta de peso y el ovario poliquístico puede exacerbarse. ¿Le voy a dar ese tratamiento a la paciente con epilepsia? Porque la voy a agravar. O sea, le voy a controlar las crisis epilépticas, pero la voy a engordar más y el ovario poliquístico va a ser mayor. Entonces tengo que elegir una alternativa, un medicamento que sea eficaz y que no tenga esos efectos adversos. ¿De acuerdo? ¿No? Ahora, esta elección no se puede basar en que, como ahora están haciendo, ¿no? Mi hijo está usando cannabis y ya no tiene crisis epiléptica. O sea, no se puede basar en observaciones de estudios sin sustento o estudios no tan fuertes. Tienen que ser estudios clínico controlados. O sea, tienen que ser ensayos doble ciego, randomizados, ¿cierto? Que nos permitan dar una información, que nos den información adecuada, o sea, dato fuerte de eficacia y tolerabilidad. ¿De acuerdo? Entonces les decía, hay que combinar siempre eficacia, que lo vamos a hacer en términos de libertad de crisis o disminución de la frecuencia de crisis, y tolerabilidad. Y ambos, cuando combinamos ambos e incluso ponemos calidad de vida, ambos va a ser efectividad. O sea, cuando combinamos eficacia y tolerabilidad, eso se llama efectividad. ¿De acuerdo? Efectividad. ¿Y cómo medimos efectividad? Lo medimos en términos de retención del tratamiento. O sea, un paciente va a estar con el tratamiento, va a continuar la medicación si es que le controla la crisis y que no presenta efectos adversos. Lo va a abandonar cuando o la crisis no se controla bien o tiene efectos adversos. ¿De acuerdo? Entonces, la efectividad se mide por tasa de retención. ¿De acuerdo? Tasa de retención. Entonces, tengan claro esto porque vamos a ver unos gráficos. Ya, yo creo que si están en quinto, en sexto, ustedes ya están aptos para analizar ensayos clínicos controlados. Muy bien. ¿Por qué es importante tener en cuenta los efectos adversos? ¿Ya? Esto es importante tenerlo en cuenta porque los neurólogos clásicos no le tenían mucho en cuenta los efectos adversos. Le daban el medicamento al paciente y ya sí controlaba bien, pero no le importaba si tenía ovario poliquístico, no le importaba si el paciente estaba con mareos, estaba todo el tiempo echado en su cama y no salía a la calle, no. Eso es el neurólogo del siglo XX. El neurólogo del siglo XXI tiene que pensar en conjugar, ¿de acuerdo?, en emparejar eficacia y tolerabilidad. ¿Por qué? Este es un estudio que se hizo en pacientes con epilepsia y vieron
el impacto de los efectos adversos sobre la calidad de vida. Entonces, hay una prueba que mide calidad de vida en los pacientes con epilepsia, que se llama el COLI 89, ¿de acuerdo? Mide el puntaje en calidad de vida. Por debajo de 60 es una pésima calidad de vida, ¿de acuerdo? Por encima de 60 hasta 80, regular calidad de vida, y por encima de 80, buena calidad de vida. Y aquí están viendo un puntaje de efectos adversos, un perfil de efectos adversos. Vean ustedes cómo hay una correlación, ¿ya? ¿Esta correlación qué será? ¿Directa, indirecta? A mayor cantidad de efectos adversos, la calidad de vida del paciente es peor, ¿cierto? O sea, mayor cantidad de efectos adversos, la calidad de vida es peor. Menor cantidad de efectos adversos, hay mejor calidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Les decía que para elegir un fármaco debemos tener en cuenta si el fármaco es útil o no para el tipo de epilepsia que estamos tratando, ¿no? Acá vemos el espectro de eficacia de los fármacos antiepilépticos según el tipo de crisis epiléptica, ¿ya? Acá tenemos crisis epilépticas de inicio generalizado, o también llamadas crisis epilépticas generalizadas, y las crisis epilépticas de inicio focal, o las crisis focales o parciales, y algunas de ellas, recuerden ustedes, que pueden evolucionar o ser secundariamente generalizadas, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos las crisis focales y las crisis generalizadas. En las crisis generalizadas tenemos la ausencia, la mioclónica, la tónica y la tónico-clónica. Y aquí están viendo fármacos de acuerdo al espectro de eficacia. Acá tenemos espectro de eficacia restringido. Por ejemplo, la etosuximida, por su mecanismo de acción, solamente es útil para tratar crisis de ausencia. Si ustedes le dan etosuximida al paciente que tiene crisis focales o crisis atónicas, simplemente no sirve. Solamente es útil para crisis de ausencia. O sea, para el paciente que tiene epilepsia de ausencia infantil o para el paciente que tiene epilepsia de ausencia juvenil. ¿De acuerdo? Si ustedes le dan este grupo de medicamentos, supongamos oxcarbazepina, fenitoína, carbamazepina, que son útiles o eficaces para crisis focales y crisis tónico-clónicas, a un paciente que tiene crisis de ausencia, igual no le va a servir. ¿De acuerdo? Porque son fármacos que solamente son útiles para crisis tónico-clónicas y crisis focales. ¿De acuerdo? Entonces, de los clásicos, de los fármacos antiguos, fenitoína y carbamazepina tienen efectos sobre estas crisis, y de los nuevos, los que están en el Perú son los que están en negrita. Oxcarbazepina, gabapentina, pregabalina y lacosamida son fármacos antiepilépticos nuevos que están en el mercado peruano. Y hay fármacos de amplio espectro que pueden ser útiles para todos los tipos de crisis epilépticas, teniendo cuidado con ciertos fármacos, ¿no? De los clásicos, fenobarbital, ácido valproico, las benzodiazepinas, clonazepam, clobazam, diazepam, pueden ser útiles para todos los tipos de crisis epilépticas, pero hay que tener cuidado, por ejemplo, con fenobarbital o primidona. ¿Por qué? Porque pueden exacerbar las crisis de ausencia, ¿de acuerdo? O la lamotrigina, que puede exacerbar crisis mioclónicas. De los fármacos nuevos que están en el país y que tienen amplio espectro, lamotrigina, topiramato y levetiracetam, que es uno de los fármacos antiepilépticos nuevos. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadro es importante que lo tengan. Si se van a llevar de ahí, llévense ese cuadro, ¿ya? Les decía que hay fármacos antiepilépticos que pueden agravar o provocar otras crisis epilépticas. Por ejemplo, si le doy barbitúricos a un paciente que tiene crisis de ausencia o crisis tónicas, lo voy a agravar. Si le doy fenitoína, carbamazepina o oxcarbazepina a un paciente que tiene ausencias, crisis mioclónicas, atónicas o tónicas, lo voy a agravar. ¿Sí? Se tienen que tener cuidado con esos fármacos. Muy bien, ese es el conocimiento de eficacia. Ahora vayamos a ver la efectividad. ¿De acuerdo? La efectividad, o sea, eficacia y tolerabilidad. Este es un estudio que se hizo para evaluar fármacos antiepilépticos clásicos en crisis epilépticas focales, ¿de acuerdo? Y se evaluaron 4 fármacos: fenobarbital, fenitoína, primidona y carbamazepina, en el tratamiento de epilepsia con crisis focales. ¿Y qué se vio en este estudio? ¿Qué se vio? Que fenitoína y carbamazepina eran superiores a fenitoína y fenobarbital en el tratamiento de pacientes con crisis focales. Es un estudio clásico este que estamos mostrando, ¿ya? Demostró que en crisis focales, o en pacientes con crisis focales, carbamazepina y fenitoína son
los fármacos que tienen mejor efecto comparado con fenobarbital y primidona. De ahí que la carbamazepina, que es el fármaco que tuvo menos efectos adversos que fenitoína, sea actualmente el médico con el que tiene que compararse un medicamento nuevo. Si uno quiere meter un medicamento nuevo al mercado, ¿de acuerdo? Tiene que ser igual o superior a la carbamazepina, ¿ya? En un estudio clínico controlado. Este es un estudio SANAT que se hizo, no fue controlado, o sea, sin ciego, donde se empezó a comparar la efectividad de carbamazepina, gabapentina, lamotrigina, oxcarbazepina y topiramato en epilepsia focal. El clásico era carbamazepina y estos de aquí eran nuevos. Entonces se empezó a comparar nuevos con un clásico. ¿Y qué observó? Se observó que lamotrigina fue significativamente mejor que carbamazepina, gabapentina y topiramato, pero no mejor que oxcarbazepina. O sea, lamotrigina, en ese estudio que no fue doble ciego, ¿de acuerdo? Pero fue aleatorio, ¿ya? Se observó que lamotrigina era superior a carbamazepina, gabapentina y topiramato, pero era similar a oxcarbazepina. ¿Y por qué creen que la lamotrigina fue superior? ¿Fue superior porque tenía mejor eficacia o porque tenía menos efectos adversos? ¿Qué creen ustedes? Tenía menos efectos adversos, ¿ya? En eficacia eran similares. Cuando compararon, hicieron un gráfico para ver eficacia, solamente eficacia, o sea, control de crisis, todos los medicamentos tenían buena eficacia, excepto la gabapentina. Pero cuando compararon efectos adversos, era muy distinto. La carbamazepina tenía más efectos adversos, el topiramato también tenía más efectos adversos. Y cuando ya juntaron todo, o sea, efectividad, ahí vieron que la lamotrigina y oxcarbazepina eran superiores a estos medicamentos. Aquí se compararon ya en una población de ancianos. ¿Por qué hacen estudios en ancianos? La epilepsia tiene un comportamiento bimodal, ¿de acuerdo? O sea, la incidencia de la epilepsia tiene un comportamiento bimodal. La epilepsia comienza más frecuentemente en niños menores de 5 años y en mayores de 65 años. ¿De acuerdo? En niños menores de 5 años la causa más frecuente es la causa congénita. En mayores de 65 años la causa más frecuente es la cerebrovascular. Un infarto, una hemorragia cerebral le causa epilepsia. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacen estudios en ancianos? ¿Por qué hacen ese estudio en los ancianos? Porque los ancianos, además de tomar el antiepiléptico, toman otros fármacos para otras enfermedades, hay otras comorbilidades. Y hay bastantes interacciones farmacológicas. ¿De acuerdo? Entonces, va a haber más efectos adversos. ¿Sí? Entonces, hay que hacer estudios en ancianos, especialmente en ellos, para comparar fármacos antiepilépticos. Entonces, aquí compararon en pacientes ancianos con epilepsia de diagnóstico reciente, compararon la lamotrigina y gabapentina en comparación con carbamazepina, ¿no? Les decía que la carbamazepina es el comparador. ¿Y qué vieron ahí? Efectividad de estos medicamentos. ¿Qué vieron? Que la lamotrigina y gabapentina son más efectivos que carbamazepina. Ojo, efectivos. Cuando hicieron eficacia, o sea, solamente crisis epilépticas eran iguales. Pero cuando vieron efectos adversos, la lamotrigina y gabapentina tenían menos efectos adversos que la carbamazepina, ¿ya? Y cuando hacían ya la prueba general, veían que la lamotrigina y gabapentina, vean, ¿no? Aquí tenemos la lamotrigina, gabapentina y aquí carbamazepina, ¿no? Esta es una curva que llamamos una curva de tablas de vida, ¿no? Una curva de sobrevivencia. Y aquí estamos viendo cuántos pacientes permanecen con el medicamento a lo largo del tiempo. Vean ustedes, la permanencia con la lamotrigina y gabapentina a través del tiempo es mucho mayor que la permanencia con carbamazepina. ¿Sí? Compararon otro medicamento nuevo que era el levetiracetam versus la carbamazepina de liberación controlada. La carbamazepina de liberación controlada es un fármaco que tiene menos efectos adversos que la carbamazepina normal, ¿ya? Porque se libera lentamente en el cuerpo. Entonces, ¿qué vieron? Hicieron un estudio doble ciego de no inferioridad. O sea, acá no querían demostrar que la levetiracetam era mejor que la carbamazepina, sino simplemente que era similar, ¿ya? De no inferioridad. O sea, no era inferior, era equivalente. Entonces, vean la curva de tablas de vida, levetiracetam, que es un fármaco que no tiene muchos efectos adversos, comparado con carbamazepina, ¿ya? En epilepsia focal de inicio reciente tenía la misma efectividad, era similar, equivalente. No era superior, pero tampoco era inferior.
¿Ya? Esta es una guía de la Liga Internacional contra la Epilepsia que hizo una especie de metaanálisis. Comparó varios estudios para ver qué conclusión sacaba para lo que es epilepsia con crisis focales, ¿no? Entonces, una revisión sistemática de ensayos clínicos controlados en epilepsia de diagnóstico reciente. Comparó varios medicamentos y la conclusión final fue: los fármacos antiepilépticos nuevos, que son más caros, que tienen menos efectos adversos, no fueron más eficaces que los clásicos. O sea, cuando veían eficacia, control de crisis, veían que no eran más eficaces, ¿de acuerdo? Con la tingencia que se pone ahí entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos la comparación de los fármacos antiepilépticos nuevos versus los clásicos, ¿ya? En términos de eficacia son similares, pero cuando comparamos en términos de efectos adversos, los nuevos tienen menos efectos adversos que los clásicos. ¿De acuerdo? Y eso influye sobre la efectividad del medicamento. ¿Ya? Este es un ensayo último que se hizo en epilepsia de diagnóstico reciente, ¿ya? En ancianos. Y compararon, mediante un ensayo doble ciego, compararon la carbamazepina de liberación prolongada versus levetiracetam y la lamotrigina en ancianos con epilepsia de inicio reciente. ¿Y qué vieron aquí? Vieron que la lamotrigina y levetiracetam, ¿ya? La lamotrigina y levetiracetam tienen una tasa de retención superior a carbamazepina, ¿no? Vean aquí, a las 58 semanas, la tasa de retención de levetiracetam fue significativamente más alta que de carbamazepina, ¿sí? Y similar a la lamotrigina. ¿Ya? Entonces, los fármacos antiepilépticos nuevos son superiores a los clásicos porque tienen menos efectos adversos. Ese es para epilepsia focal. Ahora, veamos qué sucede en epilepsia con crisis generalizadas, ¿de acuerdo? Que es muy distinto. Este estudio clásico comparó estos medicamentos para crisis tónico-clónico generalizadas, ¿de acuerdo? Y vio que fenobarbital, fenitoína y carbamazepina eran superiores a primidona en este tipo de pacientes. Luego, este estudio SANAT, que es el SANAT-B, que es para crisis generalizadas, también no hubo ciego, en este caso sin ciego, comparó valproato, que es el tratamiento de primera línea para crisis generalizadas, comparó con lamotrigina y topiramato. ¿Qué vio? Que valproato fue significativamente mejor que topiramato, pero no mejor que lamotrigina. ¿Sí? En términos de efectividad, valproato es similar a lamotrigina. ¿De acuerdo? Es similar a la lamotrigina. Y ambos son superiores a topiramato. ¿De acuerdo? Y lo vemos aquí, ¿no? Cómo está la curva de continuación, ¿no? Luego, hay otro estudio que evalúa, ya solamente en pacientes que tienen epilepsia de ausencia infantil, evalúa etosuximida, ácido valproico y lamotrigina. A ver qué sucede en un ensayo clínico controlado. ¿Y qué ve? Ve que en términos de efectividad, etosuximida y ácido valproico son semejantes, ¿de acuerdo? Pero ambos son superiores a la lamotrigina, ¿de acuerdo? Pero ya cuando hacen una comparación entre ácido valproico y etosuximida con respecto a efectos adversos, la etosuximida es ligeramente superior a ácido valproico, o sea, tiene menos efectos adversos. Es por eso que la mayoría de guías internacionales recomiendan etosuximida como primera línea de tratamiento en pacientes con epilepsia de ausencia infantil. Lo que pasa es que en el Perú no lo tenemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es el valproato sódico y es lo que damos como primera opción. Muy bien. Entonces, un resumen de todo lo que hemos visto. Estos medicamentos, la carbamazepina, la fenitoína, que son medicamentos antiepilépticos clásicos, ¿ya? La oxcarbazepina, la lamotrigina y levetiracetam, que son medicamentos antiepilépticos nuevos, tienen una eficacia similar en epilepsia focal recientemente diagnosticada. O sea, si tenemos un paciente con epilepsia nuevo que está empezando con las crisis, podemos elegir cualquiera de ellos para el tratamiento de las crisis, pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Tener en cuenta que los fármacos antiepilépticos nuevos tienen menos efectos adversos que los clásicos, ¿ya? Si tenemos paciente con epilepsia de ausencia infantil, la etosuximida es el fármaco de primera línea. El valproato sódico tiene una eficacia insuperable en epilepsias generalizadas, pero los riesgos en mujeres en edad fértil son preocupantes. ¿Por qué? Porque el valproato sódico es uno de los fármacos que tienen más riesgo de producir malformaciones congénitas
en mujeres, o sea, en los niños que están expuestos a este medicamento in útero. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una preocupación. La elección racional de un fármaco se debe considerar otros factores además de la eficacia. O sea, cuando vamos a elegir un fármaco antiepiléptico, no solamente debemos tener en cuenta la eficacia, sino también otros factores, como les decía, los efectos adversos. ¿Y cuáles son esos otros factores? Otros factores que afectan la selección de un fármaco. Hay una población en la China que son portadores de un alelo, ¿no? Que son estos alelos, ¿ya? Del antígeno de histocompatibilidad. Y los portadores de este alelo, cuando le damos carbamazepina, hacen rash cutáneo. ¿Ya? Nosotros tenemos bastantes chinos en el Perú, ¿cierto? Entonces, si ustedes le preguntan de qué población son, ¿no? Es una población Han, ¿ya? Y ellos son de esa población, no le pueden dar carbamazepina porque le va a producir rash cutáneo, o sea, se va a enronchar y puede ser un Steven Johnson. ¿De acuerdo? Entonces, si el paciente tiene crisis epiléptica focal y proviene de esa población, no le voy a dar carbamazepina, tengo que darle una alternativa. ¿Cuál sería? Levetiracetam, oxcarbazepina, ¿no? Lacosamida. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Si tengo un paciente que tiene antecedentes de hipersensibilidad grave a fármacos, supóngase que tiene un paciente con epilepsia que ha hecho un rash cutáneo alguna vez a penicilina, o ha tomado ciprofloxacino, levofloxacino y hizo un rash cutáneo, un Steven Johnson, tengo que tener cuidado con darle fármacos antiepilépticos aromáticos. ¿Por qué? Porque esos fármacos tienen alto riesgo de producir rash cutáneo. ¿Cuáles son los fármacos antiepilépticos aromáticos? Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital. ¿Ya? Tengo que tener en cuenta la edad y género del paciente, ¿no? La edad y género. Ejemplo, si tengo un paciente anciano con epilepsia y el paciente anciano está tomando warfarina porque tiene una epilepsia vascular, o sea, secundaria a un infarto cerebral, y para prevenir otro infarto está tomando warfarina, no le puedo dar, por ejemplo, carbamazepina o fenitoína. O si le doy, voy a tener que darlo con mucho cuidado. ¿Por qué? La warfarina se metaboliza en el hígado. La carbamazepina y la fenitoína también se metabolizan en el hígado. ¿Ya? Sumado a eso, la carbamazepina o la fenitoína son inductores del metabolismo hepático. ¿Qué hace un inductor del metabolismo hepático? Aumenta la concentración de las enzimas del citocromo P450. ¿Qué va a pasar con la warfarina? ¿Va a aumentar su concentración o va a disminuir su concentración en la sangre? Si la carbamazepina es un inductor, o sea, va a aumentar las enzimas hepáticas que metabolizan la warfarina y va a disminuir su concentración en la sangre. ¿Qué va a pasar con el paciente? Va a tener un nuevo infarto. ¿Cierto? Entonces tengo que tener en cuenta eso. Si el paciente está haciendo warfarina y le doy valproato sódico, también va a haber un problema. El valproato sódico es un inhibidor del metabolismo hepático. ¿Sí? O sea, inhibe las enzimas del citocromo P450. ¿Qué va a pasar con la warfarina? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Disminuye su metabolismo en el hígado, aumenta su concentración en la sangre. ¿Y qué pasa con el paciente? Le da hemorragias, ¿no? Se va a tener sangrados. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? El género, ¿no? Le decía el paciente con epilepsia y que va a usar valproato sódico, pero está en edad fértil. En edad fértil el valproato tiene más riesgo de teratogenicidad, entonces había que evitar ese medicamento. Comorbilidades que tiene el paciente, ¿cierto? Comorbilidades. Podemos aprovechar los efectos colaterales positivos de los fármacos antiepilépticos para otras comorbilidades, ¿ya? O evitar determinados fármacos antiepilépticos en pacientes que tienen una comorbilidad determinada. Ejemplo, un paciente tiene epilepsia, pero también tiene migraña. Puedo darle topiramato, que es un preventivo de migraña y es un antiepiléptico. O sea, mato dos palomas con un solo medicamento, digamos, ¿no? Pero si el paciente tiene depresión mayor, no le puedo dar fenobarbital, porque los barbitúricos tienen alto riesgo de producir mayor depresión. ¿Me entienden? Entonces, tengo que tener en cuenta esas comorbilidades. Con medicación, ¿no? Los efectos inductores enzimáticos que habíamos dicho. Y para esto hay que tener en cuenta ciertas características farmacocinéticas de los fármacos clásicos, ¿no?
Los clásicos son estos medicamentos que estamos poniendo aquí. Los que están bien resaltados están en el mercado peruano, ¿de acuerdo? Y estas son las características farmacocinéticas. Si ustedes se dan cuenta, estos clásicos tienen una alta unión a proteínas. Y ese es un problema cuando vamos a usar varios medicamentos en un solo paciente. Porque pueden haber otros fármacos que también tienen alta unión a proteínas y va a haber competición por la proteína. Y el que es menos afín va a quedar libre. Y si queda libre, es la forma que atraviesa las barreras, ¿cierto? Entonces va a producir efectos tóxicos, ¿no? Lo otro es la eliminación. Vean ustedes que la eliminación por metabolismo hepático, casi todos ellos tienen más del 50% de eliminación. Eso también es un problema en determinadas poblaciones, sobre todo en los ancianos. ¿Por qué? Porque el hígado del anciano tiene menor función. A partir de los 40 años, la función hepática y renal disminuye 1% cada año. ¿De acuerdo? Entonces, si el medicamento es metabolizado en el hígado, la dosis que le puedo dar a un adulto joven va a ser muy alta para un anciano. Entonces, tengo que titular la medicación de acuerdo a ese aspecto. ¿Qué más? Si el paciente anciano, recuerden que tiene otras enfermedades, es hipertenso, es diabético, ha tenido infarto, entonces va a haber varios medicamentos que va a usar el anciano en un momento determinado y pueden haber interacciones farmacológicas, porque casi el 80% de los medicamentos que se usan en medicina tienen un metabolismo hepático, ¿cierto? Entonces, si uso carbamazepina, fenitoína, que son inductores hepáticos, va a haber interacciones con los otros medicamentos, así como hemos visto con la warfarina. Si uso valproato sódico, que es un inhibidor, va a haber interacciones con otros medicamentos. Entonces, lo preferible sería que los fármacos antiepilépticos no tengan este perfil farmacocinético para tener mejor tolerabilidad, ¿no? Y eso sucede con los fármacos antiepilépticos nuevos, ¿de acuerdo? Que tienen baja unión a proteínas, tienen menor metabolismo hepático y tienen mayor eliminación por vía renal, ¿no? Es más fácil predecir cómo funciona el riñón a predecir cómo funciona el hígado. ¿Sí? ¿Cómo predicen cómo funciona el riñón? Con una sola prueba. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué utilizarían para predecir cómo funciona el riñón? ¿Cómo hacen cuando tienen un antibiótico y dicen, se elimina por el riñón, doctor? ¿Qué hacen? Piden una prueba de depuración de creatinina, ¿cierto? Le piden la creatinina y la hacen con la fórmula, calculan su depuración, ¿no? Entonces es más fácil predecir eso, pero es más difícil predecir la función hepática. No la pueden predecir fácilmente. Entonces, cuando un medicamento se metaboliza menos en el hígado es mucho mejor, ¿ya? Y si se elimina por el riñón como principio activo, sin ninguna variación, es mucho mejor aún, ¿ya? Y eso cumplen los fármacos antiepilépticos nuevos. Y veíamos los fármacos inductores e inhibidores del metabolismo enzimático, ¿no? Hay que tener en cuenta para tener esto. Vean ustedes que la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital son potentes inductores del metabolismo hepático, ¿ya? Hacen que las enzimas del citocromo P450 y las enzimas de la fase 2 aumenten su concentración y por tanto metabolicen más rápido otros medicamentos, ¿no? Y eso puede producir interacciones. Y los potentes inhibidores como el ácido valproico que también inhiben estas enzimas. Los fármacos antiepilépticos nuevos, felizmente, son inductores leves o inhibidores leves. Vean lo que puede pasar, ¿no? Todos estos medicamentos pueden ser afectados cuando nosotros damos estos medicamentos que son inductores hepáticos. O sea, si mi paciente está usando cualquiera de estos medicamentos, antineoplásicos, fármacos para problemas cardiovasculares, inmunosupresores, antimicrobianos, van a tener problemas si yo lo uso con esos medicamentos, porque van a ser metabolizados más rápidamente y van a perder eficacia. Ejemplo, aquí estoy viendo un paciente que está usando fenitoína y carbamazepina y a la vez praziquantel, ¿ya? ¿El praziquantel qué es? ¿Para qué sirve el praziquantel? A ver, pues, al menos uno. Es un antiparasitario. En neurología lo usamos para el tratamiento de la neurocisticercosis, aunque en el Perú se usa más albendazol, ¿ya? Pero se usa para el tratamiento de la neurocisticercosis. ¿La neurocisticercosis qué produce? Epilepsia, produce crisis epilépticas. ¿Qué usamos para tratar las crisis epilépticas en el paciente con neurocisticercosis? Carbamazepina o fenitoína, que son medicamentos clásicos y que son baratos. ¿De acuerdo? Una carbamazepina te va a costar 20 centavos, 10 centavos. Y si tienes CISTA, el CISTA la va a dar gratis. Pero en cambio, el levetiracetam puede costar 8 soles la pastilla
y el cis no te lo va a dar. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede si yo le doy a la vez a un paciente que está usando praziquantel, le doy carbamazepina o fenitoína? Vean, aquí está el grupo control que solamente toma praziquantel. Esta es la curva de biodisponibilidad, ¿recuerdan? Por farmacología, la curva de biodisponibilidad. Vean si toma fenitoína, ¿cuánto disminuye su biodisponibilidad? Si toma carbamazepina, ¿cuánto? O sea, la biodisponibilidad de carbamazepina, de la praziquantel, disminuye en más del 70% cuando yo le asocio un medicamento inductor hepático como fenitoína y carbamazepina. ¿Sí? La eficacia del praziquantel va a disminuir entonces cuando le estoy dando tratamiento a un paciente con cisticercosis. Y lo mismo pasa con el albendazol. ¿Ya? Cuando hacen también estudios para el albendazol, pasa lo mismo. Este es una curva de biodisponibilidad en pacientes que usan anticonceptivos orales combinados, ¿no? La paciente con epilepsia también tiene derecho a usar un anticonceptivo, a planificar su familia, ¿no? ¿Qué sucedería si yo tengo una paciente que está usando anticonceptivos y empieza a tener epilepsia? Y le doy oxcarbazepina, que es un antiepiléptico nuevo que tiene un leve efecto inductor. Vean aquí. Recuerden que el anticonceptivo oral combinado tiene dos componentes, ¿no? El etinilestradiol y el levonorgestrel, ¿no? El levonorgestrel también está en la pastilla del día siguiente, ¿cierto? En concentraciones altas. También tienen que tener cuidado, ¿no? Si la paciente va a usar una píldora el día siguiente y está usando carbamazepina, probablemente va a tener menos eficacia. ¿No? Vean cómo es la biodisponibilidad cuando se usa solamente con placebo de ambos productos. Y vea qué sucede cuando lo usamos con oxcarbazepina. Entonces, ¿qué va a pasar con la paciente? Ella va a creer que está cuidándose bien. ¿Qué va a pasar? Va a tener un embarazo no deseado, ¿cierto? Por pérdida de eficacia del anticonceptivo oral combinado. Eso es cuando hay interacciones farmacológicas. Pero ¿qué sucede con otros compuestos endógenos? ¿Ya? Por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D, ¿dónde se produce? ¿Dónde se produce la vitamina D? En el riñón. ¿Dónde se metaboliza? En el hígado. Se produce en el riñón, se metaboliza en el hígado. Si yo le doy un medicamento inductor del metabolismo hepático, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el metabolismo de la vitamina D. ¿Qué va a pasar con el paciente? Va a tener menos vitamina D. Va a tener osteoporosis. ¿En qué personas va a ser más terrible la osteoporosis? Va a ser más frecuente la osteoporosis. En mujeres posmenopáusicas, ¿ya? O en ancianos en general, ¿cierto? Tienen más riesgo de osteoporosis. Entonces, si le doy a un paciente con epilepsia, anciano, estos medicamentos, puedo tener riesgo de fracturas graves por osteoporosis, ¿cierto? Una caída simple le va a provocar una fractura. Hormonas tiroideas. Estos medicamentos, las hormonas tiroideas también se metabolizan en el hígado. Entonces, puedo producir hipotiroidismo iatrogénico. Lípidos. El metabolismo de los lípidos, ¿ya? También. Hay unas enzimas que metabolizan los lípidos, ¿ya? Que pueden ser inducidos por estos medicamentos y producir hiperlipemias. ¿Ya me falta poco tiempo? No sé. ¿Cuánto tiempo me falta para correr? Hormonas sexuales. Un dato importante, por ejemplo, se ha visto en estudios observacionales, es que los pacientes con epilepsia tienen más riesgo de disfunción sexual. Parte de esa disfunción sexual se debe mucho al uso de fármacos inductores hepáticos que inducen el metabolismo de las hormonas sexuales, ¿no? Y producen disfunción sexual. El ácido fólico, la vitamina B12 también pueden ser inducidos en su metabolismo y pueden producir, por ejemplo, anemia megaloblástica, ¿no? Los efectos teratogénicos también tienen que ser tomados en cuenta antes de usar un antiepiléptico, ¿ya? Lo primero que tenemos que decir aquí es que ningún fármaco antiepiléptico es totalmente seguro durante el embarazo, ninguno. Todos tienen algún riesgo, ¿de acuerdo? Segundo, que la exposición prenatal a fármacos antiepilépticos, particularmente en el primer trimestre del embarazo, va a aumentar en 2 a 3 veces la tasa de malformaciones congénitas. Si ustedes hacen un estudio en población general, el riesgo de que una mujer sana, sin tomar medicamentos, tenga un hijo con malformaciones congénitas mayores es 2%. ¿De acuerdo? Si ustedes hacen un estudio en pacientes con epilepsia que toman algún fármaco antiepiléptico, es 2 a 3 veces más. O sea que no quiere decir que eso quiere decir que no todas las pacientes que toman un antiepiléptico van a tener hijos con malformaciones. Lo que pasa es que aumenta su riesgo.
¿Cuándo es más riesgoso? Cuando el paciente usa valproato o fenobarbital, que son los fármacos antiepilépticos con más riesgo de teratogenicidad, o cuando usa varios fármacos a la vez. ¿De acuerdo? El valproato también se ha visto que aumenta el riesgo de deterioro neuropsicológico postnatal. O sea, han hecho evaluaciones a los niños expuestos a este fármaco a los 5 años para ver cómo es su comprensión del lenguaje y eso, y han visto que tienen un deterioro comparado con otros niños. ¿Ya? Este es un gráfico que nos muestra la tasa de malformaciones mayores en mujeres expuestas a fármacos antiepilépticos en monoterapia. Vean diferentes fármacos y vean valproato sódico, 9, casi 10% de tasa de malformaciones congénitas al año, ¿de acuerdo? Fenobarbital, 5.5%, ¿de acuerdo? Lo esperado, les decía, era 2%, ¿cierto? Hay fármacos que tienen menos de eso, o un poquito más, 2.2, 2.4, 2, ¿no? Que tienen menos riesgo. ¿Ya? Entonces, el riesgo de malformaciones congénitas en una paciente con epilepsia depende del tipo de fármaco antiepiléptico que toma. ¿De qué más depende? Depende mucho de la dosis. O sea, a mayor dosis que tome la paciente, va a tener más riesgo de malformaciones congénitas con su hijo. Otro aspecto que hay que tener en ancianos es la dosis que le damos, ¿no? Les decía que no es lo mismo darle un antiepiléptico a un anciano mayor de 65 que a un adulto joven. La dosis y la forma de darle el medicamento va a ser menor. Vean ustedes, la fenitoína, el rango terapéutico es de 10 a 20. Entre 10 a 20 es a la que debemos llegar para que controle las crisis epilépticas. Vean, si es un anciano, vamos a llegar a ese rango con menos dosis. En cambio, en un adulto joven vamos a requerir más dosis para llegar a ese rango. ¿Por qué? Porque el metabolismo hepático de la fenitoína está disminuido por la edad del paciente, ¿no? Acá les decía que hay unos efectos colaterales positivos de los fármacos sobre otras comorbilidades. Si el paciente tiene migraña y epilepsia, puede usar valproato sódico o puede usar topiramato, que son buenos preventivos de migraña. ¿Ya? Y es importante tener en cuenta eso, ¿por qué? Porque los pacientes con epilepsia tienen más riesgo de tener migraña. Los pacientes con migraña tienen más riesgo de tener epilepsia. ¿De acuerdo? Son comorbilidades. Si el paciente tiene depresión, otra comorbilidad frecuente en el paciente con epilepsia, casi 50%, 30-50% de los pacientes con epilepsia tienen depresión. ¿De acuerdo? Si tiene depresión puede usar oxcarbazepina, lamotrigina. Si tiene ansiedad, otra comorbilidad frecuente, 15% del paciente con epilepsia puede tener ansiedad, gabapentina, pregabalina. Si tiene un desorden bipolar, ¿no? Si quiere perder de peso, o sea, si es una paciente obesa y tiene epilepsia, o tiene un síndrome metabólico, ¿ya? Y tiene epilepsia, por ahí le puedo dar topiramato que promueve la pérdida de peso. Si es un paciente diabético que además de tener epilepsia tiene dolor neuropático, puede usar carbamazepina, oxcarbazepina, pregabalina, gabapentina. Pero si el paciente tiene problemas de ánimo, o sea, tiene problemas de depresión, por ahí voy a tener cuidado con darle fenobarbital, porque lo puedo empeorar. Miren, riesgo de tener depresión con barbitúricos, hasta un 30%. Con topiramato, hasta un 10%. Con levetiracetam, un poquito más de lo esperado, ¿no? Entonces, voy a tener cuidado con esos medicamentos. ¿Qué dosis? Ya elegir un medicamento, ¿cómo le voy a dar? Siempre debemos tratar al paciente en lo posible con un solo medicamento antiepiléptico. ¿De acuerdo? Y en la menor dosis efectiva posible. ¿De acuerdo? Entonces, para llegar a eso, debemos hacer esto. Iniciar con una dosis baja e ir aumentando lentamente hasta alcanzar la dosis que controla bien las crisis y no le produce efectos adversos tanto a corto como largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Por qué debemos hacer eso? Muchos hacen una titulación muy rápida del medicamento, ¿ya? O le dan la dosis eficaz en el primer día que ven al paciente con epilepsia. ¿Qué sucede cuando hacen eso? Que el paciente por ahí no va a volver a la próxima cita porque ha tenido efectos adversos con el medicamento. ¿Me entiende? Entonces, eso va a ser un problema. Y lo otro es que si lo toleró el medicamento y le controló la crisis, el paciente va a estar expuesto a dosis altas por mucho tiempo. Un paciente con epilepsia declarado mínimo va a tomar el medicamento unos 2 o 3 años en forma consecutiva, diaria. Y hay efectos adversos que son por uso crónico del medicamento. Por ejemplo, la fenitoína tiene lo que es la hiperplasia gingival y depende mucho de la cantidad de medicamento al que está expuesta. ¿Sí?
El aumento de peso por valproato también depende mucho de la dosis a la que está expuesto el paciente. La osteoporosis también depende de la dosis de exposición. Entonces, para evitar eso, hay que ir una dosis baja, empezar con dosis baja e ir tirando lentamente. ¿Por qué? Se ha visto, por ejemplo, esta es dosis diaria del primer fármaco en pacientes libres de crisis epilépticas. O sea, ¿con qué dosis el paciente que va a lograr la libertad de crisis, ya se va a encontrar, por ejemplo, con carbamazepina? Si ven ustedes, 73.9, 74 más 10, ¿cuánto sería? 80, ¿no? Casi 85%. O sea, 85% de los pacientes que van a quedar libres de crisis con carbamazepina se encuentran con dosis menores a 600 miligramos al día. ¿Sí? Y por ahí 800, o sea, 4 pastillitas de carbamazepina al día, ya sería otros 10 más, 90% de pacientes. O sea, no necesito llegar a la dosis de 1600, que es la dosis máxima tolerable teórica, ¿de acuerdo? Para obtener libertad de crisis en el paciente, ¿no? Puedo tener a mi paciente con dosis de 400 miligramos al día, o sea, tomando 2 pastillitas de 200 miligramos, y lo voy a tener libre de crisis, ¿de acuerdo? Igualmente pasa con valproato. Vean ustedes, acá hacemos 10 más esto, 70 más esto, casi 80, 90%, con dosis menores a 1500 miligramos al día, ¿de acuerdo? Igual con la motrigina, ¿no? Aquí un estudio que hicieron para carbamazepina, vean, la mayoría de pacientes que quedaban libres de crisis estaban con dosis de carbamazepina de 400 miligramos al día y dosis de levetiracetam menores a 1000 miligramos al día. O sea, no necesito llegar a las dosis altas para controlar la crisis. Levetiracetam se puede usar hasta 3 gramos al día. ¿Ya? Vean ustedes que con 1/3 de esa dosis se puede conseguir libertad de crisis en los pacientes que van a quedar libres de crisis con eso. ¿Ya? Esto es también importante. Recuerden, hay lo que se llaman los efectos adversos idiosincráticos, ¿no? El rash cutáneo, o sea, la alergia, es un efecto adverso idiosincrático que depende del paciente, de la vulnerabilidad individual. Pero la presencia de ese efecto depende también de a qué dosis está expuesto al paciente. O sea, a más dosis, mayor posibilidad de que le dé el rash cutáneo. ¿De acuerdo? Vean ustedes, si el paciente usa la motrigina en esta dosis en las primeras semanas de tratamiento, el riesgo de que lo abandone es 2%. Pero si en las primeras semanas le damos 100 miligramos al día, el riesgo de que abandone la terapia es 11%. ¿De acuerdo? Entonces, para no quemar la lamotrigina, que es un buen fármaco antiepiléptico, hay que empezar con dosis bajas al inicio de la terapia e ir titulando lentamente. Obviamente eso a veces puede hacer que el paciente siga teniendo la crisis, ¿no? Pero hay que explicarle al paciente esos efectos. ¿Qué hacemos cuando la monoterapia inicial no funciona? O sea, ya hemos dado la monoterapia inicial y simplemente el paciente no ha quedado libre de crisis, sigue presentando crisis. ¿Ya? Este es un estudio que se hizo de 1098 pacientes que tenían epilepsia de diagnóstico reciente. Se le empezó a hacer un seguimiento para ver qué sucedía con el uso secuencial de medicamentos. Entonces, de los 1098, 50% quedaron libres de crisis con el primer antiepiléptico y otros 50 siguieron teniendo crisis. Le dieron un segundo medicamento en monoterapia o politerapia, o sea, combinaron o lo cambiaron totalmente. Un 13% quedó libre de crisis y un 37% siguió con crisis. Si le daban un tercero, un 4% más y un 33% quedaba con crisis. Si le daban un cuarto o un séptimo, un 1% más y un 31% quedaba con crisis. Vean ustedes, a partir del segundo, o sea, agregar un tercero o más antiepilépticos ya no ayuda mucho. O sea, la tasa de resultado favorable no aumenta mucho. ¿De acuerdo? Es por eso que la Liga Internacional contra la Epilepsia ¿ya? Ha propuesto o nos dice que un paciente va a tener epilepsia fármaco-resistente o refractaria al tratamiento farmacológico cuando, al usar como mínimo 2 fármacos antiepilépticos en monoterapia o politerapia, sigue presentando crisis epilépticas. ¿De acuerdo? Obviamente, el paciente tiene que usar un fármaco antiepiléptico adecuado para el tipo de epilepsia que tiene que usar el fármaco de acuerdo a la dosificación adecuada que debe usar y lo usa en forma regular, ¿no? La posibilidad de que un paciente tenga mala respuesta al tratamiento depende mucho de qué tipo de epilepsia tiene el paciente.
Por ejemplo, si yo tengo un paciente con epilepsia idiopática con crisis generalizadas, el paciente con epilepsia de ausencia juvenil, ausencia infantil, epilepsia mioclónica juvenil, generalmente estoy contento porque ya sé que ese paciente tiene la posibilidad, una alta posibilidad de quedar libre de crisis con un medicamento o con dos. ¿De acuerdo? Solamente un 20% o menos de eso va a presentar epilepsia fármaco resistente. Pero si tengo un paciente que tiene epilepsia y le encuentro una esclerosis del hipocampo, de 10 pacientes que tienen esa epilepsia, solamente uno va a responder a los fármacos antiepilépticos o máximo 2 o 3. El resto va a tener epilepsia fármaco resistente. ¿Sí? O sea, depende mucho de qué tipo de epilepsia tiene el paciente para tener la respuesta a un fármaco antiepiléptico. ¿Ya? Vean ustedes que las pacientes que tienen crisis generalizadas, idiopáticas o criptogénicas tienen un poquito mejor de respuesta que los pacientes que tienen crisis focales. Entonces, la prevalencia de epilepsia fármaco resistente es de 30%, ¿no? 70 a 80% de pacientes con epilepsia van a tener una vida normal tomando un antiepiléptico porque van a estar libres de crisis, pero un 30% va a ser epilepsia fármaco resistente, ¿no? ¿Qué hago si tengo un paciente con epilepsia fármaco resistente? Hay dos posibilidades. Uno es la terapia no farmacológica, ¿de acuerdo? Y la otra, si la terapia farmacológica no es posible, porque el paciente no es candidato a cirugía de epilepsia, ¿ya? Habrá que hacer una terapia farmacológica racional, o sea, combinar varios fármacos para obtener una libertad de la crisis en lo posible o solamente la atenuación de la enfermedad, disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis epilépticas. Entonces hago una terapia farmacológica combinada, o sea, uso 2 o más fármacos antiepilépticos. Y aquí lo que hay que ver es que una buena combinación evita fármacos con mecanismos de acción similares, ¿no? Es como cuando usan ustedes antibióticos, ¿no? Cuando usan antibióticos, ¿combinan antibióticos del mismo mecanismo de acción? Suelen combinar antibióticos de diferente mecanismo de acción, ¿cierto? Para que tengan un espectro distinto, ¿cierto? Para poder tener más efectividad. Entonces, lo mismo hacemos con fármacos antiepilépticos. Hay que tratar de combinar fármacos antiepilépticos de diferente mecanismo de acción. Por ejemplo, si le doy carbamazepina a mi paciente, que es un bloqueador de canales de sodio voltaje dependientes, ¿no? Y no tiene control de crisis, ¿qué tengo que darle? ¿Oxcarbazepina, que es un bloqueador de canales de sodio voltaje dependientes? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene el mismo mecanismo de acción y voy a tener más efectos adversos. Entonces, por ahí la carbamazepina puede combinarlo con cualquiera de estos medicamentos. Otro aspecto importante también al combinar fármacos antiepilépticos es combinar fármacos antiepilépticos con un buen perfil farmacocinético. ¿De acuerdo? Por ejemplo, combinar valproato sódico con carbamazepina, desde el punto de vista farmacodinámico, está bien, tienen diferentes mecanismos de acción. ¿De acuerdo? Pero desde el punto de vista farmacocinético va a ser un problema. Carbamazepina induce el metabolismo de valproato y valproato inhibe el metabolismo de la carbamazepina. Entonces va a haber problemas. O usar carbamazepina con fenobarbital, ¿no? Tienen diferentes mecanismos de acción, pero ambos son inductores del metabolismo hepático. Entonces va a haber más efectos adversos, ¿sí? Entonces tengo que combinar fármacos de diferentes mecanismos de acción, ¿ya? Y cuando veo esta combinación, tengo que ver una curva de isobolograma que me permite ver eso, ¿no? Aquí tenemos dos fármacos, estas son un fármaco A, B, esta es la dosis equiefectiva, o sea, a esta dosis ambos tienen la misma eficacia, ¿de acuerdo? Yo lo que tengo que buscar es un fármaco que, sumados, me controle la crisis, pero con una dosis similar, o sea, doy los medicamentos en la misma dosis que puedo dar los de monoterapia, pero cuando los sumo, tengo un poquito mejor de respuesta. O sea, 1 más 1 es 2. ¿De acuerdo? Pero en lo posible debemos buscar una interacción sinérgica. O sea, que doy 2 fármacos en menos dosis ambos y tengo mejores resultados. O sea, que 1 más 1 no es 2, sino es 1 más 1 es 3. ¿De acuerdo? ¿Y cómo consigo eso? Obviamente no debo buscar una interacción antagónica, ¿no? Eso no lo voy a creer. Este es un ejemplo. Esta es reducción de más del 50% de crisis epilépticas focales complejas en pacientes con epilepsia refractaria. O sea, tengo ya pacientes con epilepsia refractaria y voy a hacer un estudio en ellos. ¿Qué pasa si le agrego valproato solito y la motrigina solito? ¿No? Entonces, si agrego valproato,
voy a tener que 15% de pacientes logran una disminución superior al 50% en su frecuencia de crisis. Si le agrego la motrigina, 24%. Pero si le doy ambos, no es 15 más 24. ¿Cuánto sería? Sería 39, es 62. O sea, tengo una interacción sinérgica, tengo mejores resultados. Es por eso que actualmente nosotros cuando vemos pacientes con epilepsia refractaria y no está respondiendo a las terapias, ¿no?, solemos hacer esta combinación de valproato-lamotrigina, porque hay varios estudios observacionales que han hecho esta observación. ¿Ya? Actualmente no hay un estudio clínico controlado que nos diga cuál es la terapia combinada adecuada. ¿Por qué creen ustedes que no hay ese estudio? Porque hay muchos fármacos en el mercado. Imagínense la cantidad de combinaciones que se pueden hacer. Tendría que ser un estudio clínico controlado recontra grande, con millones de pacientes. Y eso técnicamente es poco posible, ¿no? Entonces, solamente nos valemos de ensayos, de estudios observacionales para ver eso, ¿no? Muy bien, si el paciente va a ir a la terapia no farmacológica, ¿no? ¿Qué podemos hacer con el paciente? Cirugía de epilepsia o darle, si no es candidato a cirugía de epilepsia, terapia de estimulación eléctrica o dieta cetogénica si es un niño. Con respecto a la cirugía de epilepsia, ya la cirugía que más avances ha tenido y que tiene mejores resultados es la cirugía de epilepsia en el paciente con epilepsia del lóbulo temporal mesial por esclerosis del hipocampo. ¿Ya? La epilepsia del lóbulo temporal mesial por esclerosis del hipocampo es la epilepsia que tiene mayor refractariedad al tratamiento farmacológico, pero a la vez también es la que tiene mejores resultados con cirugía de epilepsia. Uno puede llegar a la curación de la enfermedad con cirugía. ¿Ya? Entonces, en todo paciente que tiene este tipo de epilepsia y es médicamente intratable, el procedimiento quirúrgico más frecuente va a ser la cirugía de epilepsia, hacer una lobectomía. Por ejemplo, aquí estamos viendo una esclerosis del hipocampo en resonancia magnética y una hiperintensidad aquí en el hipocampo. Podemos hacer una lobectomía. Si la esclerosis del hipocampo se encuentra en el hemisferio no dominante, podemos sacar hasta, midiendo del polo temporal hasta acá, hasta 6 o 6.5 centímetros. Y si está en el hemisferio dominante es para el lenguaje, hasta 4 centímetros, ¿no? Hay un estudio que demostró la eficacia y efectividad de la cirugía en epilepsia en este grupo de pacientes, ¿no? Fue un estudio randomizado, controlado, de cirugía para epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Entonces, ¿qué fue? 80 pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial refractaria al tratamiento fueron divididos en dos grupos aleatoriamente, ¿no? Un grupo fue a cirugía de epilepsia y otro grupo fue a una optimización farmacológica. ¿Qué pasó? Del grupo que fue a cirugía de epilepsia, 58% quedó libre de crisis, ¿ya? Libre de crisis con pérdida de conciencia, comparado con 8% del grupo de optimización. Si ustedes hacen una comparación estadística, eso fue significativo, altamente significativo. Si comparamos todos los tipos de crisis, 38% quedó libre de crisis, de todos los tipos de crisis, y 3% aquí. Si hacemos una comparación estadística, hay buena diferencia significativa. Este es un ensayo clínico controlado, pero en los estudios observacionales, y un estudio nuevo que se hizo también clínico controlado, esto fue inclusive superior, porque se mejoraron las técnicas quirúrgicas, ¿ya? Y los resultados fueron mucho mejores. Tanto así que se dice que de pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal mesial por esclerosis del hipocampo, que van a cirugía, de 100 pacientes, 70 van a quedar libres de crisis y curados con la cirugía de epilepsia, ¿ya? Y este cuadro muestra esto, ¿no? Aquí vemos pacientes del lóbulo temporal mesial. Aquí, están viendo aquí Engel clase 1, este resultado Engel clase 1, quiere decir que el paciente quedó libre de crisis, ¿de acuerdo? Libre de todas las crisis, 58 a 73% de libertad de crisis, ¿ya? ¿En qué otros pacientes podemos hacer cirugía? En pacientes que tienen una lesión cerebral, ¿no? Sea temporal mesial o neocortical, ¿no? A nivel frontal, occipital, en cualquiera de los lóbulos, y encontramos una lesión. También podemos hacer una lesionectomía, o sea, sacar la lesión, ¿ya? Por ejemplo, paciente que tiene un tumor del neurodesarrollo, paciente que tiene un cavernoma, paciente que tiene una displasia cortical focal, que es una malformación del desarrollo cortical,
si lo localizamos adecuadamente por resonancia magnética o por estudios funcionales, también podemos hacer una lesionectomía, o sea, sacar la lesión. Pero los resultados postquirúrgicos son un poquito menores que en este tipo de epilepsia, ¿no? En el mejor de los casos podemos llegar a un Engel clase 1, o sea, libertad total de crisis del 58%, ¿no? Cuando hacemos esclerosis tuberosa, miren, es un tipo de epilepsia también frecuente, podemos encontrar ese tipo de resultados. En el Instituto de Ciencias Neurológicas nosotros estamos desarrollando lo que es la cirugía de epilepsia, ¿no? Vean ustedes, esto es más o menos hasta octubre del año pasado, ¿ya? Actualmente ya tenemos 91 pacientes operados por cirugía de epilepsia. Hasta esa época teníamos 74, la mayoría eran pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial por esclerosis del hipocampo, ¿ya? Displasia cortical focal 9, tumores del desarrollo 8, cavernoma 5, criptogénicos 3. Estos criptogénicos son pacientes que tenían crisis epilépticas atónicas o tónicas, que producían crisis de caídas, ¿no? Hay unas crisis donde son muy rebeldes al tratamiento y que producen accidentes frecuentes en el paciente, tanto así que el paciente tiene que andar con un casquito. Entonces, en esos pacientes muchas veces no tienen algo focal, tienen muchos focos y las crisis son muy severas y en ellos no hacemos una lesionectomía, sino hacemos una callosotomía, o sea, le cortamos el cuerpo calloso a nivel del tercio anterior, se le hace un corte y eso hace que las crisis tónico-clónicas generalizadas o las crisis atónicas, que son crisis generalizadas, se atenúen o desaparezcan. Si el paciente no es candidato a cirugía, se puede hacer estimulación del nervio vago. Se le coloca un dispositivo, ¿ya? Aquí en el cuello, o sea, unos electrodos al nervio vago, y aquí está el aparato, el estimulador, ¿de acuerdo? Entonces se le gradúa a un estímulo determinado. Cuando el paciente va a tener la crisis, se lanza el estímulo y para la crisis epiléptica, ¿ya? O si el paciente tiene un aura, o sea, la crisis viene con un aviso, una vez que tiene el aura, el paciente puede apretar un botón, ¿no? Que es como un reloj, manda una contraseñal y para la crisis epiléptica. O sea, no llega a tener crisis con pérdida de conciencia, solamente crisis focales simples, o sea, las auras epilépticas. Pero este tipo de terapia no es una terapia que va a curar al paciente, no lo va a dejar libre de crisis, simplemente va a disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis epilépticas, ¿no? Y el otro es la dieta cetogénica. Esto ya era conocida por Hipócrates. Hipócrates a sus pacientes con epilepsia les quitaba la comida, ya los dejaba con hambre por varios días y se veía que los pacientes tenían una disminución de la frecuencia de crisis. Y algo parecido se hace con la dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque es una dieta con alto contenido de grasa, pero baja en proteínas y carbohidratos. Entonces, ¿qué le produce al paciente? Una cetosis, ¿de acuerdo? Una cetosis, unos cuerpos cetónicos, ¿ya? Y que van a producir una acidosis metabólica, ¿ya? La acidosis metabólica es antiepiléptica, o sea, provoca atenuación de las crisis. Entonces, en niños se puede hacer este tipo de terapia y se ha visto que disminuye la frecuencia y la intensidad de las crisis epilépticas, ¿ya? Pero la dieta cetogénica no está en todos los países, ¿no? Todo lo que está en negro tiene dieta cetogénica. O sea, Colombia tiene dieta cetogénica, Brasil tiene, Chile tiene, Argentina tiene, pero no tiene Perú, no tiene Bolivia ni Paraguay, ¿no? ¿Por qué? Porque la dieta cetogénica no es cualquier dieta. Es una dieta donde el neurólogo que ve el paciente tiene que estar altamente capacitado en esa dieta y tiene que haber también un nutricionista que dé la dieta, ¿no? ¿Ya? Inclusive actualmente hay una dieta que se llama una dieta modificada de Atkins, que es una dieta menos agresiva que la dieta tradicional, ¿no? Entonces se ha visto que es eficaz porque disminuye la frecuencia de crisis en los pacientes. Se usa más frecuentemente en niños. ¿Por qué se usa más en niños? Porque el papá puede ordenar que coma tal cosa, ¿no? En un adulto generalmente es un poco más difícil. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a pasar el certificado al docente. Muchas gracias, doctor de la Cruz. Aplausos, por favor. Le queremos entregar un pequeño recordatorio. No, recordatorio de acá en nuestra escuela de San Fernando. Muchas gracias, doctor. Usted siempre nos acompaña en los cursos. Es un honor siempre tenerlo acá con nosotros. Muy amable. Nuevamente, unos aplausos. Y un vino como parte de nuestra gratitud. Lo más valioso.
Claro. Muchas gracias, doctor. Muy amable nuevamente. Hasta luego. Muy amable, doctor. Cuídate.